Le pidió ser llamado. ¿Becasese cederá? La noche en Sangolquí se convirtió en un escenario de mensajes directos cuando Dyorkaeff Reascó apareció con la camiseta de Independiente del Valle y dejó su huella en el marcador frente a Guayaquil City, en un estreno que no fue solo un gol sino una señal hacia la selección de Ecuador, una especie de llamado público para que su nombre vuelva a rondar los planes del entrenador argentino. El 2-0 del campeón de la Liga Pro en la primera fecha del torneo no se explicó solo por la superioridad colectiva, sino por la manera en que el nuevo delantero entendió el contexto del debut, porque no llegó para adaptarse en silencio, sino para entrar en el juego con decisión, atacar los espacios y responder a una expectativa que él mismo alimentó desde que cambió de camiseta. Para Dyorkaeff Reascó el inicio de 2026 no fue un punto de partida desde cero, sino la continuación de un impulso que ya había construido en el 2025, cuando sus goles con el Nacional lo metieron en la conversación del entorno futbolero, aunque aquella producción no encontró eco en una citación que parecía cercana, pero que nunca terminó de concretarse en la agenda de la selección de Ecuador. El delantero de 27 años había cambiado de equipo, pero no de discurso, y tras el pitazo final se paró frente a los micrófonos con la serenidad de quien entiende que el fútbol también se juega con palabras, porque dejó claro que su objetivo no se agotaba en el debut con Independiente del Valle, sino que apuntaba a un plano mayor. Es mi sueño la selección, hay una generación magnífica y uno quiere ser parte de eso, me esfuerzo para tener esa posibilidad, soltó Dyorkaeff Reascó en diálogo con Doble 5, una frase que no buscó la épica fácil, sino que expuso una ambición que convive con la realidad de un proceso donde el espacio se gana con regularidad y con actuaciones que sostengan el ruido inicial. El atacante también fue consciente de que la decisión final no depende de su deseo, porque frente a un grupo de medios reconoció que el camino pasa por rendir en la cancha y acumular méritos visibles, dejando claro que el pedido hacia Sebastián Becasese no pretende saltarse etapas, sino recordar que su nombre está disponible para la competencia interna. La última vez que Dyorkaeff Reascó vistió la camiseta de la selección de Ecuador fue en el Mundial de 2022, bajo el mando de Gustavo Alfaro, cuando ingresó en el segundo tiempo de la derrota ante Senegal que selló la eliminación, una imagen que quedó marcada como su despedida silenciosa del escenario más grande al que puede aspirar un futbolista. Ese recuerdo todavía pesa en su recorrido, porque no fue un adiós elegido sino impuesto por el resultado, y desde entonces el delantero ha transitado un camino de reconstrucción personal que hoy parece encontrar un nuevo punto de apoyo en Independiente del Valle, un club que exige rendimiento inmediato y que no concede tiempo para la tibieza. El estreno del campeón de la Liga Pro fue sólido, con autoridad para manejar los tiempos del partido y con la capacidad de golpear en los momentos justos, una combinación que le dio tranquilidad al equipo en su primer paso por el torneo y que también le permitió a Dyorkaeff Reascó sentirse respaldado por un contexto que potencia sus virtudes. Joaquín Papá, en su debut oficial como entrenador del conjunto rayado, se mostró conforme con el rendimiento colectivo y destacó la manera en que el equipo interpretó su idea de juego, reconociendo que el primer tiempo fue el más productivo en cuanto a generación de ocasiones, mientras que el segundo exigió orden y concentración para sostener la ventaja. El técnico uruguayo subrayó que la identidad del club es una base que se mantiene, más allá de los nombres propios, y que su trabajo pasa por insertarse en una estructura que ya venía funcionando, un mensaje que encaja con la llegada de incorporaciones que buscan adaptarse sin romper el equilibrio que caracteriza al proyecto de Independiente del Valle. Dentro de esa lectura, el rendimiento de Dyorkaeff Reascó no pasó desapercibido para el entrenador, que valoró su esfuerzo sin pelota y su presencia constante en el área, un detalle que no siempre se refleja en los resúmenes, pero que construye la confianza del cuerpo técnico en un delantero que entiende las exigencias del puesto. Papá remarcó que el atacante tuvo un trabajo exigente, tanto la presión como los movimientos ofensivos, y celebró que siempre aparezca con chances de gol cuando el equipo carga el área, una virtud que no se enseña y que suele marcar la diferencia en partidos cerrados, donde un detalle define el resultado. El entrenador también dejó abierta la posibilidad de utilizar un doble 9, recordando que el plantel cuenta con 4 delanteros de buen nivel, un dato que agrega competencia interna para Dyorkaeff Reascó, porque su lugar no está asegurado por un gol de debut, sino que dependerá de sostener un nivel que lo mantenga entre las primeras opciones. Ese escenario de competencia es parte del desafío que el propio delantero parece asumir, consciente de que el salto hacia la selección de Ecuador no se construye con un partido, sino con una serie de actuaciones que convenzan al cuerpo técnico de Sebastián Becasese, que hoy observa desde la distancia un abanico de opciones para su zona ofensiva. El contexto de la Tri también juega su papel en esta historia, porque la presencia de un Ener Valencia con recorrido largo en el fútbol internacional convive con delanteros que todavía no se han instalado en la élite europea, un cuadro que abre una ventana para perfiles como el de Dyorkaeff Reascó, siempre que el rendimiento acompañe. La pregunta que flota en el ambiente no se limita a si el pedido del delantero será escuchado, sino a si su nivel podrá sostenerse en el tiempo, porque el fútbol ecuatoriano ha visto muchos arranques prometedores que se diluyen cuando la presión aumenta y las defensas rivales ajustan sus marcas.
El calendario inmediato pondrá a prueba esa consistencia, con partidos donde Independiente del Valle deberá ratificar su condición de campeón y donde cada actuación de Yorcaef Reascó será evaluada con lupa por un entorno que no perdona la irregularidad cuando se habla de aspiraciones hacia la selección de Ecuador. La fecha FIFA de marzo aparece en el horizonte como un objetivo tentador, una línea temporal que invita a proyectar si el delantero alcanzará a instalar su nombre en la conversación real de convocados, más allá del ruido mediático que suele acompañar a los debuts con gol y a las declaraciones posteriores. En ese camino, el propio Reascó parece entender que no hay atajos, porque su discurso insistió en la idea de hacer méritos dentro de la cancha, una postura que contrasta con otras épocas donde el reclamo público se convertía en un gesto de presión sin respaldo futbolístico sostenido. El debut ante Guayaquil City fue un primer ladrillo en una construcción que recién empieza, una muestra de que el delantero puede responder en el arranque, pero que deberá repetirse en contextos distintos, con rivales que le estudien mejor y con partidos donde el margen de error sea mínimo. La historia reciente del fútbol local enseña que los procesos no se sostienen solo con talento individual, sino con una continuidad que atraviesa meses, y Yorcaef Reascó lo sabe, porque ya vivió el contraste entre una buena racha goleadora y la ausencia de una citación que parecía al alcance. Hoy, con una camiseta que exige protagonismo, el delantero vuelve a ponerse en el centro de la escena, no desde la queja, sino desde la producción en el campo y desde un mensaje que busca reactivar una conversación pendiente con el cuerpo técnico de la selección de Ecuador. La responsabilidad ahora pasa por sostener el foco en el juego, porque el ruido mediático puede ser un aliado o una trampa, y Yorcaef Reascó deberá administrar esa exposición con la misma madurez con la que habló tras el partido, evitando que la expectativa se convierta en una carga. Independiente del Valle, por su parte, arranca el torneo con la autoridad de quien defiende un título y con la serenidad de un proyecto que no se desarma por un debut, y en ese marco el delantero encuentra un ecosistema propicio para crecer si responde a la exigencia cotidiana. El fútbol no ofrece garantías, solo oportunidades que se abren y se cierran con rapidez, y el gol ante Guayaquil City abrió una rendija por donde vuelve a colarse el sueño de la selección de Ecuador, ese que Yorcaef Reascó no esconde y que ahora depende de una continuidad que aún está por escribirse. La escena queda planteada con un protagonista que volvió a golpear la puerta correcta, un entrenador de la Tri que evalúa opciones en silencio y un calendario que apremia, porque marzo no espera y el nivel deberá hablar más fuerte que cualquier declaración, por más honesta que haya sido. Así, la primera noche de Yorcaef Reascó con Independiente del Valle no se reduce a un resultado favorable, sino que se transforma en el inicio de un nuevo pulso personal, uno donde cada partido será una respuesta posible a la pregunta que ya recorre el ambiente, si el pedido llegó en el momento justo o si aún falta camino por recorrer.